pequeñas pautas de cómo estudiar la Biblia, ¿no es cierto? Sí. Un poquito de las reglas de estudio bíblico y de cómo entender a veces pasajes que son un poco oscuros, ¿no es cierto? Por ejemplo, el texto que lo vamos a analizar está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? En el capítulo 2, después de la predicación del apóstol Pedro, hace un llamamiento al arrepentimiento, ¿sí? Y Hechos capítulo 2, versículo 38, es un versículo del cual nace una doctrina que no es bíblica. Está en la Biblia ese versículo, pero la doctrina de la cual sacaron una secta que se llama unicitarios, llamado Jesús solos, ¿sí? Y ese versículo dice que en base a ese versículo ellos no bautizan sino solamente en el nombre de Jesús. Entonces cuando ellos bautizan, dicen que bautizan en el nombre de Jesús conforme a lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque cogen este versículo que dice el apóstol Pedro cuando ellos le preguntan, dice, ¿qué debemos hacer? Entonces el apóstol en el versículo 38 le dice, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, hay tres cosas que tenemos que analizar, ¿no es cierto? Si nosotros analizamos el versículo de una manera ligera, el versículo podría pensar que en realidad debemos bautizar en el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Que está bien que bauticemos, entonces te bautizo en el nombre de Jesús y está bien, podríamos pensar eso, ¿no? Entonces, ahí, este versículo mal entendido daría a entender que el bautismo es en el nombre de Jesús, ¿sí? ¿Sí? Es decir, y el nombre lo toman ellos como nombre, o sea, como Juan, como Pedro, como Julio, ¿sí? No lo toman en el sentido que la Biblia, vamos a entenderlo, lo toma. Entonces, ¿qué es el nombre de Jesús? Y listo. Entonces, según ellos, de acuerdo a ese versículo, ¿sí? Para el perdón de pecados es necesario el arrepentimiento más el bautismo. Algo que también no es bíblico. Nadie es salvo por arrepentirse y bautizarse. Es más, nadie es salvo por arrepentirse. ¿Sí? La salvación es un acto de gracia de Dios. ¿Sí? La salvación no es después de arrepentirse. La salvación es antes de arrepentirse. El salvo se arrepiente. El vivo, al que Dios le da vida en Cristo, esa persona tiene la capacidad de arrepentirse. Una persona que está muerta, que no es el Señor, no tiene esa capacidad. ¿Sí? Entonces, ellos dicen que el arrepentimiento más el bautismo es necesario para qué? Para el perdón de los pecados, ¿sí? Y que solamente ahí se puede recibir el don. Ahora, esta palabra don del Espíritu Santo, mucha gente lo interpreta como el don de lenguas. Dice, entonces una persona tiene que hablar en lenguas para que eso dé testimonio de que ha recibido el don del Espíritu Santo. Es otra cosa que no es bíblica, ¿sí? Cuando dice, en este versículo dice el don del Espíritu Santo, ¿se refiere a qué? Al regalo del Espíritu Santo del creyente, pues. El sello del Espíritu Santo, del cual habla Romanos 5, Romanos 8, de otro montón de versículos de la Biblia, ¿sí? Ahora, la semana pasada vimos cómo nosotros podemos dar claridad a un texto, ¿no es cierto? Porque si nosotros nos basamos sobre esto, podemos pensar que los unicitarios tienen razón, pues. Dice, ¿qué voy a decir el nombre de Jesús? Pues nosotros estamos desobedeciendo. Una vez cuando yo ministraba la iglesia en el norte, un hermano se acercó y me dijo, pastor, estamos enseñando, no dijo está enseñando mal, estamos enseñando mal. Digo, dime ¿qué estamos haciendo mal? Porque nosotros estamos bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en el libro de Hechos que tenemos que bautizar en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a la Biblia, ¿cierto? Entonces, ¿de acuerdo a las reglas de interpretación bíblica? La primera regla es respetar la gramática, ¿cierto? Sí, todo idioma, absolutamente todo idioma se considera idioma cuando hay gramática, ¿sí? Es decir, cuando hay escritura, cuando hay reglas, ¿sí?
Y la Biblia fue escrita en idiomas: hebreo, arameo y griego. Por lo tanto, la Biblia tiene gramática. ¿Sí? Entonces, lógicamente, nosotros como creyentes debemos respetar la gramática bíblica, ¿no es cierto? Decíamos algo más importante, el texto. Este es el texto, Romanos 2:3. Pero cuando un texto parece que contradice otro texto, el de Mateo, acompañan al libro de Mateo, sin perder hechos, capítulo 2, acompañan el libro de Mateo, capítulo 28, que es lo que se le conoce como la gran encomienda, ¿no es cierto?, el gran mandamiento, ¿no es cierto?, Mateo 28, del 18 al 20, ¿no es cierto?, Mateo 28, ¿sí? Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. ¿Sí? Esa palabra no se olvida, potestad, es decir, autoridad. ¿Sí? ¿Quién le dio esa potestad? El Padre. No pudo haber sido un ángel, tiene que ser el Padre. Por lo tanto, el mandamiento: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, digamos, ¿cómo es posible? Un texto dice que el nombre de Jesús, otro texto dice el nombre del Padre. Entonces, la Biblia, entonces lo que muchos dicen, la Biblia se contradice. No, la Biblia no se contradice. Nunca la Biblia se complementa. Y uno de los textos que puede considerarse oscuro, podemos decir Hechos 2:38. Pero veamos la gramática, veamos el texto, y decíamos la semana pasada, cuando un texto no es muy claro, ¿qué tenemos que hacer? Versículos anteriores, versículos posteriores, ¿no es cierto? Es decir, lo que se llama el contexto. Ahora, el contexto puede ser contexto versicular, es decir, versículos antes, versículos después. Puede ser contexto capitular, es decir, capítulos que preceden, capítulos que siguen, y si es que no nos da ni el contexto versicular ni el contexto capitular, tenemos que hacer el contexto para, ¿se acuerdan? Para leerlo. ¿Cierto? ¿Qué es para leer? Es decir, ¿en qué otras partes de la Biblia se habla de bautismo? ¿En qué otras partes de la Biblia? Entonces yo voy a tomar ahora el de Mateo 28, pero de ahí está en Marcos y en Lucas también, que dice ir y hacer discípulos. Pero vamos a tomar el de... Entonces, el versículo de Hechos 2:38, aparentemente, si lo analizamos de una manera aislada, daría a entender que el bautismo en verdad está mal, que nosotros tenemos que bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, debemos bautizar en el nombre de Jesús. Daría ese versículo. ¿Qué más daría ese versículo si lo aislamos del resto de la Escritura? Que la salvación, el perdón de pecados es cuando una persona se arrepiente y se bautiza. Mientras no se arrepiente y no se bautiza, no es perdonado sus pecados. Daría a entender eso, ¿verdad? Y otra cosa, acerca del nombre del Espíritu Santo. Ahora sí vamos, nuevamente recemos a Hechos 2 y leamos lo que decimos. La gramática vamos a empezar a analizar. Primero, ¿sí? La gramática bíblica en Hechos 2:38, ¿sí? Cuando habla ahí el nombre, ¿sí? Cuando habla la gramática, cuando habla de nombre, en ningún momento la gramática bíblica del griego da a entender que es como hablar de la persona llamada Jesús. ¿Sí no lo entienden? No. O la persona llamada Luis o llamada Henry, no. Sino cuando dice nombre, habla de autoridad. Por ejemplo, llega a presentarse el embajador de Ecuador en Estados Unidos ante el señor presidente de Estados Unidos, ¿sí? O ante el cuerpo consular de Estados Unidos. Él lleva una carta, ¿no es cierto? Esa carta dice: yo fui delegado y fui nominado como embajador de Ecuador en Estados Unidos y vengo en el nombre del señor presidente
Lenín Moreno. ¿Sí? Pregunta, ¿vino con el nombre de Lenín Moreno como nombre o vino en la autoridad de Lenín Moreno? ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces la gramática del Nuevo Testamento, del griego, en el versículo de Hechos 2:38, da a entender eso. Es la autoridad. La autoridad, ¿se acuerda que dice en el Mateo 28:18? Dice, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Quién le dio esa autoridad a Jesucristo, al Señor Jesucristo? Padre. Por eso Jesús, Él dijo, nunca yo voy a decir nada que el Padre no me haya dicho. Y si Él no iba a decir nada que el Padre no me haya dicho, mucho menos iba a hacer algo que el Padre no me ordenó. Jesús tenía muy clara la autoridad de su Padre. Si bien en la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eternos, los tres coexisten, ¿sí? Coexisten, se correlacionan a nivel de humanidad, ¿sí? El Señor Jesucristo, como hombre, Él se sujetó a todas las autoridades humanas. Él se sujetó a sus padres, Él se sujetó a los que le enseñaban en la sinagoga, y Él se sujetó, si es que iba a la escuela, a sus profesores. Él se sujetó, ¿sí? ¿Por qué? Siendo Dios, Él tomó la forma ¿de qué? De hombre. Y más Filipenses dice algo más esencial, de siervo. Y como siervo, Él sirvió en todo lo que le tocó. Entonces, Él, como hombre, Él, ¿sí? Fue a Él delegada una autoridad. Porque le hago una pregunta, ¿cómo Dios tenía que delegarle autoridad? No, pues si es coexistente, igual al Padre y al Espíritu Santo. Eternos, perfectos, todopoderoso, omnipresente, omnisapiente, ¿verdad? ¿Sería ridículo que eso sea así? Servir a hombre, a su ministerio. ¿Cuál era el ministerio de Jesús en la tierra? El Mesías. ¿Cierto? El Mesías. El siervo de Dios. Pues como el Mesías tenía una autoridad que le había delegado su Padre, y en esa autoridad el Señor Jesucristo dice, toda autoridad es delegada a mí, les da a mí, en los cielos y en la tierra. A Él, no le dio a Gabriel, no le dio a Miguel, no le dio a nadie, no le dio a ningún apóstol, a ningún profeta, le dio a Él, y solamente a Él. Y por eso, conforme a la autoridad que le dio el Padre al Hijo, Él dice, por lo tanto, les ordeno, porque ir no es una posibilidad de decir, ¿qué quieren? ¿No? Si no, si están en buen carácter, por aquí. No, Él da una orden, ir, ordena, ir. Él no dice si que quieren, no dice, por favor, y nada. Él dio una orden a la iglesia. Usted y yo estamos sujetos a esa orden. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cierto? ¿Cómo se hace discípulos? Predicando el Evangelio, no hay otra. No es dando testimonio de mi vida, no es diciendo que yo era violador, narcotraficante, asesino, material para acá, y toda la chorrera de eso, y después ahora soy un siervo de Dios. No, el testimonio que salva vidas y da vida es el testimonio de Cristo. El testimonio de Cristo se llama Evangelio. Son buenas noticias. ¿Sí? Entonces dice, ir y predicar el Evangelio, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles, ¿sí? En el nombre, ¿sí? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque aquí nombra a las tres personas de la deidad de Dios y en el otro no. ¿Por qué? ¿Pedro se equivocó? ¿Pedro se equivocó? No. ¿La Biblia se contradice? No. Jesucristo estaba haciendo entender que la misma autoridad del Padre es la del Hijo. Y la misma autoridad del Hijo
pues la del Espíritu Santo de Dios, la misma. Usted y yo nos sujetamos a ese Dios trino. Usted nos sujetamos a ese Dios trino, usted y yo. Usted no puede decir, no, yo solamente le obedezco a Jesús. No solamente le obedezco al Espíritu Santo. No, nosotros le obedecemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por ejemplo, Juan Bautista bautizaba en agua. Los apóstoles bautizaron en nombre de Jesucristo. ¿Tú crees que Jesucristo ya se declaró Hijo, que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la máxima autoridad, y no sé de nosotros? Este bautismo, el bautismo al que se refiere el Señor Jesucristo, ir de hacer discípulos bautizando en el nombre del Padre, es el bautismo en aguas. Porque el bautismo del Espíritu Santo, ¿quién lo da? No lo da ningún hombre, ¿verdad? Ningún hombre. Yo no puedo decirle, hermano, y recibe el Espíritu Santo. Yo no puedo decir eso. Mucha gente se atreve a decir eso. No se puede. ¿Por qué? Porque es el bautismo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Nosotros lo que hacemos, como vamos a enseñar en esta noche a entender en la Biblia, es que el bautismo al que se refiere el Señor Jesús es al bautismo al cual Pedro se refiere. En aguas. No se refiere a otro. No se refiere a otro. Porque ¿quién decide salvar? Al que quiere salvar es Dios. Es Él, solo Él. Él. Entonces nosotros no podemos tomar atribuciones que no nos corresponden. No podemos. ¿Sí? Entonces, recuerden que el fundamento de la enseñanza es entender un poco de cómo sacar a la luz textos que pueden ser un poco oscuros. La semana pasada vimos algunos, ¿no? Vimos 2 o 3 la semana pasada. Y con eso aprendimos un poquito de unas reglas, ¿sí? ¿Qué nos ayudan a entender la gramática? Nombre no da chance al nombre de Juanito, Pepito, Luisito. La gramática no da. Entonces, una persona que estudie gramática bíblica, de una ya de por sentado, da de que es la palabra nombre, aquí se refiere a autoridad delegada. Porque Jesús en Mateo 28, 18 no aclara. Toda autoridad ha sido delegada a mí, no sé como me has dado. Por lo tanto, yo, en base a esa autoridad, les digo, por favor, ustedes vayan, prediquen el Evangelio, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y discípulos, enséñenles la palabra, enséñenles, capacítenles. ¿Para qué? Para que ellos también vayan a qué? A predicar el Evangelio. ¿Sí? Para que vayan a hacer lo mismo. Porque la esencia de Mateo 28, 19 claramente dice, después dice, y aquí que estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. ¿En qué sentido está diciendo estaré con vosotros ahí? Aquellos que han cogido la misión de ir y predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué significa? Que el Dios va a estar apoyándonos cuando vayamos y prediquemos el Evangelio. No significa que no, las otras áreas de Dios no está con nosotros, no. Pero ese versículo exclusivamente se refiere a eso. Entonces ahí, tomar Mateo 28, 19 para decir, no te preocupes, como dice la palabra, y el Señor va a estar con usted todos los de su vida, confíen en él. Ese versículo, con respecto a eso, no, se refiere a la evangelización. Porque es clarito el contexto. No podemos irnos a otro contexto. Para decir que Dios está con nosotros, hay un montón de versículos. Salmo 23, Salmo 73, Salmo 37. ¿Sí o no? Hay un montón de versículos. Pero ese versículo de Mateo 28, 19 exclusivamente se refiere a que el Señor va a estar apoyándonos cuando usted y yo obedezcamos con la mano, hacer discípulos, bautizarles. Así que cuando un cristiano, cuando un ministro bautiza a personas que han dado su confesión de fe en Cristo, el Señor está ahí. Por supuesto que el Señor está ahí. El Señor está ministrando esa reunión. Por supuesto. ¿Cómo vas a desconfiar de eso? ¿Sí? Entonces, la gramática, ya en Hechos 2:38,
nos dice que el nombre no se refiere al nombre de Jesús. Por eso, si usted se da cuenta, ahí no dice en el nombre de Jesús. No dice. Dice en el nombre de Jesús, Jesús el Mesías, Jesús el enviado, Jesús el encomendado, el único. No puede haber Jesús un montón, Jesús Manuel, Jesús el enviado, pero que yo sepa, hay un solo Jesucristo. Hay un solo Jesucristo. No hay ni dos, ni tres, ni cuatro. Hay un solo Señor. Hay un solo Salvador. Hay un solo ante el cual nos debemos poner de rodillas y clamar. Porque ese nombre es sobre todo nombre. Solo Él. No hay nadie más. Entonces, al nombrar a Jesucristo, ya, por la palabra nombre, ya nos da un poco más de luz el versículo. Nos da un poco más de luz. Pero digamos que nos queremos cerrar en nuestro pensamiento, decimos, no, pastor, toca bautizarlo, decirle, hermano, te bautizo en el nombre de Jesús. Ya, listo, ya, pongamos que no nos da. ¿Sí? Versículo 36 leemos. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, ahí no pone Jesucristo, ahí pone solo Jesús. Pero ¿qué diferencia ese nombre de Jesús, que lo puede llevar Jesús Manuel, Jesús Elías, Jesús lo que sea? ¿Qué le diferencia a ese Jesús a que sea diferente a los otros de nombre de Jesús? Lo que dice más adelante, a quien vosotros Dios le ha hecho Señor. Ya. Esa es la diferencia. Y eso empieza, ahí dice, a quien Dios, a qué persona de la Trinidad está hablando el apóstol Pedro, el Padre. Él lo ha hecho Señor y Cristo. Ahí están las dos personas. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahí cuando Pedro dice, arrepentíos y bauticen cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y el arrepentimiento es fundamental para bautizarse, no para perdonar pecados. Porque el que se arrepiente, ya sus pecados han sido perdonados por Dios. Que se arrepiente es una consecuencia de que nació de nuevo. Es una consecuencia de que el Espíritu Santo le llevó a mirar al santo y único Dios, su pureza, su perfección. Y el Espíritu Santo le llevó a ver su maldad, su iniquidad, su pecado. Se comparó con el santo, miró a su pecado y dijo como el ladrón en la cruz, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No tenía otra, no podía otra, no había otro argumento. Él estaba muriendo en la cruz, este ladrón. No podía bajar a bautizarse, no podía bajar a hacer buenas obras, su vida había sido toda una mala obra. Pero bastó que se conozca a Jesús como Señor y Jesús le da una sentencia absolutoria. ¿Qué le dice? Estarás conmigo hoy. Perdonado. ¿El bautismo es esencial para la salvación? Para nada, hermano. El bautismo testifica que soy salvo, es diferente. El bautismo no salva a nadie. Habrá un montón de gente que se va al infierno mojada. Hermano, lo que salva es la gracia infinita de un Dios santo que, pudiendo mandarlos al infierno, decide darnos vida en Cristo Jesús. Nada más. Entonces este texto ya ha dado claridad. Nadie se salva por arrepentirse, hermano. Nadie se salva por bautizarse. Porque el arrepentimiento es producto de la gracia que lleva al pecador a arrepentirse y testificar de Jesús a bautizarse. Es todo. ¿Sí? Entonces el versículo ya dando claridad. Ya va dando. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. Y para todos los que estén lejos. Ahí caímos nosotros. ¿Qué más lejos de Cristo si no los gentiles? Nosotros quedamos religiosos.
¿Y para cuántos? Ahí está la clave. El Señor nuestro Dios, ¿qué? La salvación es para todos. Siéntase privilegiado y dichoso si usted ha confesado a Jesucristo como su Señor. Si usted ha creído que solamente en Él hay salvación, siéntase dichoso. Porque voy a decir una vez más lo que ya le he dicho. La salvación es limitada. Y es limitada solamente por Dios Santo, que quiso salvar a usted, que quiso salvarme. Porque ahí dice clarito, ahí está la cláusula de excepción clarita. ¿Y para cuántos del Señor nuestro Dios llama? Eso es el llamamiento que teológicamente se le llama llamamiento eficaz, del cual ningún escogido puede escaparse. Ningún escogido por Dios puede escapar al llamamiento eficaz. ¿Cómo Dios hace para llamar eficazmente? Es un Dios todopoderoso. ¿Sí? Entonces, de ahí, si nos saltamos ya la gramática nos habla de qué es autoridad y qué es no. El texto ya algo nos da de luz entendiendo el contexto versículo, ¿no es cierto? Pero podemos que el versículo no nos da tanta luz. Tenemos que hacer un contexto capitular. Es decir, leer capítulos antes, capítulos. Yo ya le hice y no dice mucho. Pero entonces nos vamos al contexto de estudio para leer. ¿Sí? Nos vemos dónde más hay esta palabra bautismo. ¿Dónde hay más este mandamiento? Entonces vamos a Mateo 28, 19. Ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo entenderíamos con este versículo el versículo de Hechos 2:38? Ahí es fácil. ¿Por qué? Si la gramática nos dice que autoridad es nombre y que nombre es autoridad, entonces cuando Pedro dice en el nombre, está diciendo la autoridad que Jesús le dio a Pedro y le dio a los apóstoles. ¿Y cómo les dijo en la autoridad de Jesús que deben bautizar? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los cristianos, ¿cómo bautizamos? En el nombre del Padre. Es todo. ¿Quedó claro el texto? ¿Se da cuenta que toca hacer eso? Nunca se quede en un versículo oscuro con un solo versículo. Porque como vimos la semana pasada, se hacen a veces, yo sé que son doctrinas secundarias, hay doctrinas que son secundarias. Hay doctrinas que en sí no le van a quitar la salvación a una persona. Pero Dios, ¿a qué nos quiere llevar? A entender cada vez mejor su mensaje. ¿No es cierto? Creo que es la voluntad soberana de Dios, la voluntad de misericordia, es que cada día le podamos conocer mejor y entender mejor. Y eso nos va a llevar a tener una libertad delante de Dios. Y vamos a descansar en esa libertad. Una libertad santa, ¿no es cierto? Donde no es que Dios quiere que vivamos como sea, sino que donde Dios a través de la palabra nos da la potestad, el Espíritu Santo para vivir como Él desea. ¿Cierto? Porque la esclavitud en Cristo es la esclavitud más hermosa. Porque es la esclavitud que nos lleva a vivir más como Él. Alejarnos de Cristo es, entre comillas, la libertad más horrible. Porque ¿a qué nos lleva? A hacer cosas que no deberíamos hacer. A veces hasta incluso a arruinar nuestras vidas. A arruinar la vida de los demás. ¿Sí? Porque hay pecados que pueden afectar no solo a nosotros, pero hay pecados que pueden afectar a otros. ¿Cierto? Hay pecados que pueden afectar a naciones. El pecado de David pasó eso. Afectó a toda una nación. A toda una nación. Cuando Abraham, el Señor le ordenó que no descienda de Egipto, descendió, salió con Agar. Ustedes saben todo el problema que vino después con el nacimiento de Ismael y hasta ahora
pueblo de Israel sufre consecuencias de ese pecado de Abraham. Sufre consecuencias. Todas las naciones árabes vienen de Ismael. Son el dolor de cabeza de la nación de Israel. Hasta ahora, imagínense. ¿Sí? Los dos descendientes de Lot, ¿cierto? Tanto Amón como Moab, ¿no es cierto? Fueron, sí, Moab y Amón. Moab y no, Amón. Amón y Moabitas y Amonitas. Sí, Amonitas y Moabitas. Porque también yo me estaba confundiendo con Esaú, con la descendencia de Esaú, que también eso es, no me acuerdo bien, Moabitas y Amonitas. Y ambos pueblos, por ejemplo, los filisteos provienen de los amonitas. Y los filisteos hasta ahora son los de cabeza. Los filisteos son los de la nación de Palestina. Hasta ahora son los de cabeza. ¿Se da cuenta? Entonces, la Biblia es un libro que, al conocer más a Dios, nos lleva a entenderle más. Por ejemplo, yo escuché, estaba leyendo, me gusta leer un poquito, googlear y ver un poquito acerca del liberalismo que está sucediendo ahora en la iglesia. Liberalismo, corrientes liberales, aquellas corrientes que empiezan a pensar que muchos textos de la Biblia ya no son tan importantes. Y una de esas corrientes liberales es basado en un estudio del amor sin entender la justicia de Dios, a decir que a llegar a estas de una ¿cómo se llama cuando se hacen las tesis? Ustedes recién hicieron premisa. A partir de una premisa es algo que es comprobado. Una premisa se la lanza así con libre idea. Esa premisa tiene que ser comprobada con el método científico, ¿no es cierto? Entonces, a nivel de las corrientes liberales del pensamiento dentro de la Biblia, hay mucha gente que dice que, a ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo nosotros, dicen ellos, juntamos o hacemos concordar el amor de Dios con que Dios odia y detesta la homosexualidad? Pero si hay homosexuales que son buenas gentes, son honrados, y no hacen mal a nadie, no son corruptos, y dicen, ¿cómo es posible dos personas que son buenas y se aman? ¿Cómo es posible que Dios deteste eso? Esa es la premisa de ellos. Pero ellos ignoran, como dice la Biblia en Romanos capítulo 1, voluntariamente, que Dios creó todo perfecto. ¿No es cierto? Dios dice que Dios creó varón y hembra. Y la creación de Dios al crear varón y hembra es perfecta. Entonces ellos dicen, quieren esos textos que están claros en el Antiguo Testamento, quieren hacerlos ahora, oscurecerlos. Y magnificar el amor de Dios, diciendo que si ellos se aman, Dios también los ama. ¿Sí? Y la corriente liberal del pensamiento lleva a eso. A tal punto que es tan fuerte lo que yo le digo, que en Estados Unidos y en otros países, aquí no he escuchado, aquí en Ecuador, existen iglesias de homosexuales, cristianas. Y hay una Biblia de homosexual. ¿Sí? Y ellos predican la palabra de Dios y dicen que nunca fue pecado, el pecado de Sodoma y Gomorra. Incluso una predicación escuchada en la de Benny decía que el pecado de Sodoma y Gomorra no era de homosexuales, sino que era que ellos no quisieron, no eran hospitalarios. ¿Qué será fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Y por ese pecado Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Esa es la total circunstancia. Total circunstancia. ¿Por qué? Porque las palabras conocer en el Antiguo Testamento tienen que ver con intimidad. Y cuando dice, deja que entremos y los conozcamos, era no el que estaba diciendo que le conocen, muy chico, el gusto de conocerle, qué hermano, el gusto de conocerle, qué gusto. No es ese sentido, es en el sentido que ellos querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Dale la respuesta de Lot, y él entendió clarito, ¿sí? ¿Qué les dijo? Hermanos míos, hermanos. Lot les dijo hermanos. Hermanos míos, tan mal no hagan. Tengo 2 hijas, vírgenes.
hagan con ella lo que quieran. Imagínense que solamente era que la conozcan así, oh, no, ¿cómo te llamas? Y nada más saludan. No, Lot entendió que lo que ellos querían es violarlos a los ángeles y les ofrecía en cambio sus vidas. ¿Sí? Entonces el pecado de Sodoma y Gomorra fue el libertinaje sexual a lo máximo. Hermano, ahora estamos en esos tiempos. ¿Sí? Imagínense que lógicamente no son iglesias sanas, no son iglesias del Señor, nunca una iglesia donde prediquen homosexuales van a ser del Señor. No es iglesia. O sea, ellos dicen iglesia, pero no es una secta, no es Biblia. O sea, ellos dicen la Biblia, pero lógicamente el momento que la palabra de Dios altera ya no es la Biblia. El momento que la iglesia de Cristo es adulterada, porque es un adulterio, es un evangelio adulterado, es una congregación adulterada, ya no puede llamarse iglesia, es una secta. Y es una secta diabólica, porque ofende una de las bases de la creación de Dios. Hermano, la base de la creación de Dios no son los cielos y la tierra. La base de la creación de Dios no son los animalitos que puso en el huerto, ni siquiera el árbol. La base de la creación de Dios es Adán y Eva. Nuestra imagen, por esa característica. Porque de la otra creación no dijo nada de eso. Del hombre sí. Porque en él, el santo Dios iba a reproducir en Adán y Eva y reprodujo su carácter moral. Su carácter moral. Ahora tenemos una sexualidad pervertida. Pervertida. Si se aman, háganlo. O sea, no importa saltarse el matrimonio, no importa saltarse lo que Dios ordenó en la Biblia. Y no es así. No es así. Es la base creacional de Dios. Y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dijo, creced, multiplicaos o juzgar la tierra, con orden. El primerito es que los bendijo y dijo, así quiere Dios que funcionen las cosas. Así el Señor quiere que funcionen. ¿Y todo por qué? Por saltarse estos puntos fundamentales en el estudio bíblico. Nunca la Biblia se contradice. Dios es todo amor, claro. Pero al lado de su amor está su justicia, está su rectitud, está su santidad, está la perfección de su palabra. Él, hermano, el Dios Santo de la Biblia, Él nunca, escúchenme bien, nunca da su brazo a torcer. ¿Sí? La oración, tú eres el brazo de Dios, y esa tontería, discúlpeme que lo diga, escuchado un montón de veces. Hermano, nadie puede torcer el brazo de Dios. No existe ninguna oración que pueda torcer el brazo de Dios. No puede. Hermano, si Él es recto. Torcer significa que Él es flexible. Y Dios no es flexible, hermano. Los taitas humanos somos flexibles. Los hijos nos manipulan por ahí de una otra forma y torcemos nuestros brazos. El Dios Santo no. Entonces, hermano, todo lo que está escrito aquí es perfecto, se va a cumplir con perfección. Hermano, la oración es para identificar la voluntad de Dios. No es para convencer a Dios de lo contrario. Esto es lo que le decíamos en la confesión y todo cuando hablamos, ¿se acuerdan? Pero si hay gente que confiesa cosas que la Biblia no dice nada. Yo conforme la palabra puedo confesar. El Señor me dijo que Él va a estar conmigo, que Él me va a levantar, que Él me va a ayudar con la diestra de su justicia. Si no sé qué porque se me diga, pues. Porque Él prometió. Son promesas del Señor. Pero ¿cómo voy a decir, Señor? Yo confieso esto y cosas así que Dios nunca prometió. Después vienen las decepciones. Pero no pasó nada. Claro, las consecuencias de que no va a pasar nada, porque Dios no está obligado a dar nada que no promete. Él es Dios. Escrito está. Está escrito, hermano. Consumado es en la cruz, hermano. Por eso
Y eso es lo que nos da esperanza al cristiano. Cuando fallamos, ¿cuál es la esperanza? Que él dijo consumador, hermano. Si esa palabra no estuviera, yo le digo en el espacio, para un cristiano es la frase más todopoderosa que puede existir, hermano. ¿Por qué? Porque si usted y yo pecamos ahora y esa frase no estuviera, no estuviéramos perdidos. ¿Qué esperanza habría para un cristiano? Nada. Recuerde que la ira de Dios es santa y justa. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es inamovible. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Jesús tomó nuestro lugar. Y lo que usted y yo merecíamos, Él tomó. Él pagó por nuestros pecados. Él resucitó para nuestra justificación. Y por ese consumado es, usted y yo podemos arrepentirnos y acercarnos a Dios cuando fallamos. Dice la palabra de Dios que así venga el apóstol Pablo, hablando del apóstol Pablo, dice que así vengan ángeles del cielo a predicarles otro evangelio, o sea que nosotros, así sea uno de nosotros, a predicarles otro evangelio que sea distinto al que les hemos predicado, es anatema. El anatema significa, ¿sabe qué significa anatema? Es el diablo. El diablo es anatema. El diablo es maldito con maldición. Y mire el contexto de Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. ¿Qué lo dice? Había una secta que era paralela al cristianismo, o sea, ellos iban a las congregaciones, estaban ahí, se alimentaban, pero esta secta empezó a querer judaizar a los cristianos. Es decir, es verdad, o sea, sí, la salvación es por fe, pero circuncídate. ¿Y sabe quién estaba tomando ese mal ejemplo? Pedro empezó a portarse así. En el libro de los Hechos, el apóstol Pablo y en Gálatas le llama la atención. A Pedro le dice, ¿le podemos leer la Biblia? Es lo que el apóstol Pablo le llama la atención a Pedro. En Gálatas, primero Gálatas capítulo 2. ¿Por qué? Porque esta secta se había metido de una manera fortísima en la iglesia y estaba contaminando el corazón de los creyentes. Gálatas capítulo 2. ¿Qué dice los 11 minutos? Cuando Pedro vino a Antioquía, les cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, ponía con sentidos, pero después que vinieron se los traía y se apartaron, porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrestado por la hipocresía de ellos. Pablo le dice a Pedro, hipócrita. Nunca Pedro me llamó la atención. No son los que dicen que Pedro fue el primer papa. En todo caso, Pablo debe haber sido. Hermano, si Pablo a Pedro muchas veces le llamó la atención. ¿Por qué? Porque en esta secta de los judaizantes, cuando Pablo no estaba y los hermanos no estaban, él, como había la mayoría en la iglesia, que eran judíos, y habían en ese tiempo pocos gentiles, Pedro empezó a caer en ese mismo engaño de los judaizantes, que decían, hermano, ¿tú crees en Cristo como Señor Salvador? Sí, entonces tienes que circuncidar. Y empezó a poner cargas innecesarias. Lo que la Biblia le llama legalismo. Legalismo no es decirle a un creyente que vive en santidad. No es decirle a un creyente que se aparte del pecado. Eso no es legalismo. Legalismo es todo aquello que quiera añadir algo a la salvación que solo por gracia y fe. ¿Sí? Es decir, sí eres salvo, pero gracias, hermano. O sea, tú tienes que bautizar. Porque si no te bautizas, tú no eres salvo. ¿Sí? Entonces, legalistas son los unicitarios. Lógico. Porque el bautismo no sabe, el bautismo da testimonio que somos salvos. Entonces, Pedro empezó a entrar en esa onda. ¿Sí? Y Pablo se entera. Pues. Y Pablo llega y la Biblia dice que lo encara. A ver, Pedro, venga acá.
Sí. O sea, que Pedro quería volver a la ley. Correcto. Estábamos en la clase, pero quería volver a la ley. Con un carrero para atrás. Correcto. Por eso el Señor, ¿a quién le mostró la visión del manto? ¿Se acuerdan? A Pedro. Porque era en esos tiempos. Pedro empezó a dejarse engañar por ello. Entonces Pablo llega y pone. Por eso después fue el concilio, ¿se acuerdan? En Jerusalén. ¿Por qué? Porque muchos creyentes, genuinos creyentes, pero se dejaron engañar por quiénes, por los judaizantes, y empezaron a enseñar que sí, es bueno te bautizar, pero pues no es bueno que sea la salvación, crees en Jesucristo, pero hermano tienes que circuncidar. Entonces Pedro entró en esa onda de legalizar, y Pablo dice, mira, tú eres raro, cuando estás con los gentiles estás comiendo y bebiendo con ellos, pero llegan los hermanos de la circuncisión y ahí sí, coges los dejas botados y te haces el judío. Bipolar. Doble ánimo. Es no más que doble ánimo, no tanto. Es más bien es como cuidando las apariencias. Vean, ¿saben que nosotros a veces podemos pecar así? Le pongo un ejemplo. Estamos conversando con nuestros compañeros y nos estamos riendo de todo y a veces, hermano, hasta de pronto de algo que no debemos. Y llega justo otro creyente. ¿Y qué nos hacemos? Que no me diga hermanito, que no me diga hermanito. Porque saben que no estamos haciendo las cosas bien. Claro, doble discurso. Una cosa estaba con los judíos que ya eran creyentes y otra con los gentiles. Es decir, a ambos quería agradarlos. Hermano, ¿y qué dice la Biblia con respecto a eso? No se puede agradar a todos. En Gálatas, en capítulo 1, Pablo dice, si yo trato de agradarlos a ustedes y no agrado a Dios, ya no sirvo al Señor. No puede funcionar de los señores. No, por supuesto. Y Pedro estaba haciendo eso. Entonces por eso dice, hermanos, y gracias a ti y a Bernabé, vean lo que dice. Muchos, el versículo 13. Y en tu simulación participan también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrestado por la hipocresía de ellos. ¿De cuáles? De los judaizantes. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, por eso le compruebo que Pedro estaba enseñando lo que quería que los gentiles se circunciden. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles? ¿A qué? A judaizar. ¿A qué? A circuncidarse. O sea, Pedro estaba entrando en esa onda. Estaba diciendo, el apóstol Pedro. Pero hermano, el apóstol Pedro era humano. Y ahí que yo sé, ya tenía la llenura del Espíritu Santo. José ya había predicado en 2 ocasiones, y en la una 3.000 y en la otra 5.000 se habían convertido al Señor. 8.000. Yo en toda mi vida, en 1.000 vidas he de conseguir eso. Y él también a veces se comportaba hipócritamente. Pero vea, qué bonito, que haya habido un Pablo que le llame la atención. Face to face. Ahora, pregunta, ¿cómo quedaría Pablo? ¿Avergonzado? Pedro. Denle ahí, hermano. Ya nadie nos gusta que nos llame la atención. Pero sabe que en el fondo, después con la almohada, ¿sí? Pillow en mí, la almohada y yo, analizamos y tenía razón la persona que nos llamó la atención. Y es lo bueno que el Espíritu Santo nos muestra que estuvimos mal, que podemos todavía reconsiderar, ¿no es cierto? Y cambiar de actitud. Y Pedro reconsideró. Pero Pablo le llama la atención. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Gálatas combate el legalismo. Entonces el legalismo no es cuando alguien diga, hermano, compórtate, tú eres cristiano, ya no andes bebiendo. ¡Ay, legalista! ¿No? Claro, legalista. No, eso no es legalista, es un hermano que vive exactamente y el otro vive exactamente. Es diferente. ¿Sí?
perfecto? No, hermano, yo no soy perfecto. Pero hermano, la Biblia dice, no yo, maridos, amen a sus esposas, no está bien. No está bien lo que estás haciendo. Hermana, yo le vi a usted hablando mal de otras personas. Ah, ya van a legalista. Que usted nunca peca, hermano. Que usted es santa, es la forma de defendernos, no atacarnos. No, hermano, yo no le quiero hablar al Señor. Digo lo que dice la Biblia. Que nuestras palabras sean sí o no. Que no andemos en meditaciones ni en oraciones. Que nosotros como cristianos andemos como la luz, porque somos hijos de Dios. Eso no es legalismo, hermano. Legalismo es que, como Pedro estaba entrando en la onda farisaica, judaizante, era querer añadir a la gracia algo más. Y a la gracia, hermano, nadie puede añadir nada. Nada. Todo aquel que quiera añadir a la gracia algo, está en desgracia. Así de simple. No es Cristo más obra, no es Cristo más bautismo, no es Cristo más circuncisión. Es solo Cristo, punto. Es solo Cristo, solo Él. O si no es como sin validar el sacrificio de Cristo. Claro, porque, y lo que usted dice, mi hermano, lo dice Pablo. Hermano, es suficiente Cristo. No es Cristo y vive como yo. ¿Sí? Porque hay muchos cristianos, ¿no? ¿Sí o no? O sea, el estándar de vida no es la del de Cristo, es el mío. Entonces, como yo ya no bebo, yo ya no fumo, como yo voy a la iglesia 2 veces a la semana, como yo hago eso, entonces, hermano, tú mira que, entonces, o sea, hermano, o sea, tienes que ser como yo, entonces ahí eres cristiano. No, hermano. El estándar de la vida del creyente no es otro creyente. ¿Qué van a ser como un creyente? Era, pues, hermano. El estándar es Cristo. Es Cristo. Él es el estándar de vida. Por eso el escritor del libro de los Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador, el cual por el gozo sufrió la cruz, ¿sí? Y sufrió toda cantidad de detractores, nosotros, nuestros pecados. Él lo sufrió por nosotros, hermano. Nadie más sufrió por nosotros. Como para hacerse el Cristo por otros, o como para hacerse el ejemplo de otros. Nosotros no tenemos que decir somos ejemplo para nadie, tenemos que vivir para dar ejemplo a los demás, nada más. Pero es Cristo. Entonces el legalismo del que habla el libro de Gálatas era eso. Y de esa onda legalista que quería decir por eso incluso Colosenses dice no toques, no tomes, no hagas esto, no hagas este otro, guarda el sábado, guarda el beso. Y Pablo dice, esas cosas hasta cierto punto tienen reputación de culto voluntario, dice que. Así para mí tomar café es pecado, listo, para usted, para mí no, hermano. ¿Cuál es el problema? Me tomo mi taza de café. Si tomar la taza de café con guaguas de pan finados para usted es pecado, para mí no, hermano. Oro, bendigo y me lo pego. No es pecado, ¿no? El cementerio no tomaría porque es lado de... Pero es que hay... Originales, ¿no? Pero es cultural, pero si usted va a un Barbura, usted va a acompañar. Yo no comería eso. Yo por higiene yo no comería. Pero ellos es su cultura. Entonces, bueno, sí, hermano, usted está tomando café, está en pecado. Hermano, usted no guarda el sábado, está en pecado. Hermano, usted el jueves santo que ha comido carne está en pecado. Esas cosas, hermano, es culto voluntario. ¿Sí me entiende? Si esa persona piensa que es pecado el jueves come carne, está bien. Problema de ella. Yo le voy a respetar. Yo le respeto. Yo no me pongo a burlar. Pero yo tampoco voy a hacer lo que ella hace. Para mí, no es problema lo que entra. ¿Cierto? Lo que sale. Es el lío, pues. Es que eso está Pablo y todo no es lícito, Más todo todo. edifica, todo no es lícito, no todo no es lícito, no todo me complica, todo no es lícito, no todo edifica. Todas las
sobre eso. Entonces, ¿qué es primero? ¿Que va de la mente al corazón o el corazón va a la mente? De acuerdo a la palabra de Dios, a la exégesis bíblica, dice que nosotros, la palabra de Dios tiene que entrar en nuestra mente, ¿sí? Nuestros labios, nuestra mente, nuestro corazón, ¿no es cierto? Pero siempre habla de guardar en el corazón. ¿Por qué? Guardar en el corazón no significa guardar en el músculo, ¿no? Sino guardar en todo el ser, porque el corazón es el centro de la voluntad, de las emociones, de la vida, de los pensamientos, de las decisiones. Entonces, si yo guardo la palabra en mi corazón, la palabra de Dios va a limpiar mi alma. Lógica. Por eso la Biblia dice que nuestra fe, la fe bíblica no es una fe ciega, la fe bíblica es una fe intelectual. ¿Por qué le digo intelectual? Porque la mente discierne lo que es la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a guardar en mi corazón algo que no entiendo? Eso complementa también cuando dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Claro, por eso la Biblia dice todo vuestro espíritu, alma y cuerpo estén irreprensibles para el día de Jesucristo. Habla de todo. ¿Sí? Lógicamente, la palabra de Dios primero tiene que llegar a nuestros labios para que vaya nuestro pensamiento y a nuestro corazón. También tenía las primeras partes de la mente al corazón. Y otras personas tienen un montón de ejemplos. No, del corazón va a la mente. No. Del corazón va a los labios para confesar. Siempre va a los Sale labios. del corazón. Por eso mucha gente intelectualmente la tiene la Biblia. Y si usted ve, por ejemplo, ahí a autores, no van a decir que son cristianos. Dice, y el hermano cristiano Octavio Sánchez. No, él tiene muchos libros basados en la palabra, o sea, que cogen versículos de la palabra de Dios. Y como la palabra de Dios por naturaleza es sabia, pues, y el hombre se explaya, o sea, la gente le compra un montón de libros. Hay un montón, por ejemplo, hay un motivador que se llama mexicano, está de moda, creo que viene acá el Daniel Javi. Él es motivador nada más, él no es cristiano, pero un montón de cristianos lo siguen. Pero cristianos que no leen la Biblia, los que leen la Biblia, es motivador. Habla mucho al ego del hombre, mucho al ego, mucho le exalta el ego, y es lo más peligroso. Si de por sí yo soy orgulloso, hermano, y vanidoso, y tengo tendencias ególatras, pero si alguien me lanza a mi ego, a mi orgullo, me lanza eso, yo me hincho, insoportable después, si de por sí soy insoportable, hermano. Entonces el ego, hermano, bíblicamente, la Biblia sabe lo que hace al ego, lo aplasta, lo humilla, lo pisotea, la palabra. ¿Para qué? Para levantarlo y ponerlo donde tiene que estar. Pero el ego es ego, hermano. Todos nosotros hacemos alguna buena cosa y nos dicen, ay, hermano, es que es la naturaleza humana, entienda. Usted como yo me pueden entender esto, porque usted y yo somos así. Y la palabra de Dios Somos humilla. así. La palabra de Dios, hermano, humilla para levantar, no al revés. En cambio, la palabra del hombre quiere siempre enaltecer. Siempre, usted hermano es lo mejor, no, es que si usted no estuviera, ¿qué? Cuando la palabra de Dios, ¿qué dice? He aquí, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay nadie. Eso dice la Biblia. No se fuera de aquí, no habla ningún pastor, ningún apóstol, de ningún profeta, habla de él. Conocerme y entenderme, que yo soy Dios. Fuerte, misericordioso. Que hago justicia a los oprimidos. Clarito de eso. Juicio y misericordia. Claro. Eso bien. En Proverbios 7:4 también dice: ama la sabiduría como a tu hermana y haz de la inteligencia un miembro querido de tu familia. Porque es el conocimiento de Jehová. Dice que con el conocimiento